Shalom para todos ustedes. Continuamos ahora con el estudio del libro de Orjot Tzadikim. Estamos en el capítulo que nos trata acerca del enojo, la ira o la cólera. Esta emoción tiene varios nombres en castellano. Y continuamos desde el punto que nos quedemos en la vez anterior. Si es que alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerlo por el grupo de WhatsApp de clases de Musar. Y al final de ese estudio, con la ayuda de Dios, podemos tratar de responder. Muy bien, continuamos y dice así. Llegamos hasta la parte que dice, el colérico atrae la insolencia y el descaro. O sea, una persona que es dominada por su enojo, por su ira, causa que la persona se convierta en insolente o descarado. Y debido a que es poseído por la cólera, esta persona no se rendirá fácilmente y también no confesará la verdad. No confesará la verdad significa de que cuando está equivocado no dirá me equivoqué. Eso es lo que quiere decir que no confesará la verdad. O cuando el otro tiene razón, no le dirá tú tienes razón, sino tratará de decirle estás equivocado. ¿Por qué? Por la cólera. Eso pasa en una discusión. Ya dijimos varias veces que toda discusión o todo diálogo, el objetivo es averiguar la verdad, encontrar lo correcto. Pero si una discusión tiene objetivo vencer al contrario, convencer al otro, entonces esta discusión no es productiva, no es correcta. Entonces toda discusión de que tiene un buen producto, de que es educativa para la persona y trae buenas consecuencias, es una discusión en la cual tratamos de averiguar todos los participantes la verdad, sea cual sea, nos duela o no nos duela. Entonces, pero cuando una persona se enoja en esta discusión o en cualquier situación, entonces no podrá aceptar la verdad, no confesará la verdad de la opinión de otras personas, o si usted está equivocado, no dirá me equivoqué o estoy equivocado. Muy bien, ahora continuamos y dice así. Y dijo el sabio, aquí no dice cuál sabio, un sabio, cuando tú quieras conocer a una persona, qué calidad tiene para que seas un amigo de él, entonces provócale. Hasta aquí hemos llegado en la vez pasada, estamos haciendo un repaso. Entonces dijimos cómo es la forma de provocarle, no en forma, se puede decir, despreciativa o humillante, porque eso también sería ya un pecado. Es lo que quiere tener en cuenta, que mucha advertencia, mucho cuidado. Acá dice enojar a una persona, pero no enojarlo insultándole o sobajándole o hiriéndole, ofendiéndole. Eso sería ya un pecado. Pero ¿para qué dice? Para que si en ese estado de cólera esta persona es capaz de confesar la verdad, entonces es una buena persona y trata de ser amigo de esa persona. Pero si esta persona que tú le has enojado no confiesa la verdad, o sea, no dice que está equivocado o no dice que tú tienes la razón, entonces dice, aléjate de esta persona, no seas amigo de él. Así que llegamos en la vez pasada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya dije, la forma de probar a esta persona, de enojarlo, no es en forma ofensiva, sino en una forma, se puede decir así, un poco elegante. Porque en realidad, según mi opinión, no es bueno ofender a nadie, ni enojar a nadie, por ningún motivo. ¿Sí? Pero en este caso de acá, él lo necesita. Lo necesita saber si esta persona es de buena calidad moral. Entonces, la forma de saberlo, aquí aconseja el autor, es provocarle que se enoje. Pero como yo dije, tiene que ser una provocación
muy elegante, o sea, no baja ni por intermedio de un pecado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El ejemplo que ya dije, que le diga, vamos a hacer una competencia de conocimiento del Pentateuco, del libro de Génesis. ¿Quién sabe más del libro de Génesis? ¿Aceptan los dos? Ahora yo te pregunto a ti, la primera pregunta, ¿quién fue el segundo hijo de Adán el primero? Él le contesta, fue Abel. Entonces le dice, estás equivocado, no fue Abel. Aquí le está provocando. No le ofiende en forma grande, ¿sí? El decirle estás equivocado no es una ofensa, en realidad. Simplemente de que él piensa que está equivocado. El que dice que esté equivocado puede estar equivocado también. Entonces ahí quiere comprensión. Pero una persona que es orgullosa se enoja. Y casi todos somos así, nos enojamos. El caso es hasta qué punto nos dominamos. Entonces, si una persona que tú eres enojado y ahora llega tu turno de ti, él te pregunta a ti quién fue el primer hijo de Jacob, nuestro padre, y tú le dices fue Rubén, y él se venga de ti y te dice tú también estás equivocado, significa de que no acepta la verdad. Lo que dice acá, no confiesa la verdad, porque la verdad es que es Rubén. En su estado colérico debería confesar la verdad, que es Rubén. Pero como tú le diste cólera y él quiere vengarse de ti, te paga con la misma moneda. Dice, tú también estás equivocado. Entonces dice, este es un mal tipo, aléjate de él, no seas amigo de él. Pero si esta persona, a pesar que tú lo enojaste, diciéndole que está equivocado y ahora llega tu turno de ti y él puede decirte lo mismo, pero como es una persona de alta calidad moral, a pesar que lo enojaste diciéndole que está equivocado, a pesar que es la verdad que él no está equivocado, entonces él no te devuelve mal por bien, sino confiesa la verdad, te dice, tienes razón, es así. Entonces dice, esta persona es de una alta calidad moral, sea amigo de él. Muy bien, ahora continuamos. Luego dice así, la cólera trae todo tipo de errores. Cuando una persona se enoja, le causa todo tipo de errores. Y luego nos trae un ejemplo. Dice, porque ¿quién fue más grande para nosotros como Moisés, nuestro maestro? Sobre él sea la paz. Y Moisés, nuestro maestro, se enojó 3 veces. Y vino a cometer 3 errores. Así como está dicho en ¿dónde? En Levítico. En Levítico, en el capítulo 10, en el versículo 16. Ahí dice así en castellano, y se enojó con Eleazar y con Itamar. Dice en forma explícita que se enojó, y a continuación dice, y le dice a Moisés, a Eleazar y a Itamar, ¿por qué no comisteis la carne del sacrificio del pecado en un lugar santo? Ellos no lo comieron y la orden era que lo coma. Esa es la regla de los sacrificios por el pecado. Y luego nos dice en otra parte, en Números, en el capítulo 20, versículo 10, y les dice ahí al pueblo Moisés, oídme por favor, rebeldes. Entonces él al pueblo les llama rebeldes, significa que está enojado, un poco enojado. Este está en Números 20, versículo 10. A continuación dice, y golpeó a la peña 2 veces. La orden fue que hable a la peña. Y Moisés, nuestro maestro, en lugar de hablar a la peña, golpea 2 veces. Significa de que cometió un error. Luego también dice ahí en Números, capítulo 31, versículo 14. Y se enojó Moisés con los oficiales del ejército. Aquí nos habla en el caso cuando ellos fueron a hacer la venganza en Madián. Porque los madianitas usaron sus hijas para corromper, para seducir a los jóvenes de Israel,
para hacerlos pecar y para que Dios castigue a Israel. Entonces, cuando van a hacer la venganza en Madián, ellos traen vivas a varias mujeres, ahí se enoja Moisés con los oficiales del ejército, y a continuación dice, en el capítulo que ya dije, en el 31, versículo 21, y dijo Eleazar el sacerdote a los hombres del ejército que vinieron del combate: esta es el estatuto de la Torá. Esto es el estatuto de la Torá. Significa, diremos, que aquí Eleazar habla y no Moisés. Nuestros sabios de bendita memoria dicen: ¿por qué Eleazar habla y no Moisés? Porque Moisés se le olvidó las reglas, se le olvidó la ley. Entonces aquí la conclusión es: entonces, cuando una persona se enoja, aunque sea muy grande como Moisés, nuestro maestro, es propenso a cometer errores. Entonces, si Moisés, nuestro maestro, cometió errores, cuanto más una persona como yo y como ustedes podemos cometer errores. Esa es la advertencia. Entonces dice: y ahora debes comprender, si así le sucedió a Moisés, nuestro maestro, sobre él será la paz, y que fue el padre de todos los sabios, entonces, con mayor razón, nosotros podemos equivocarnos cuando nos enojamos. Y es por esto dijo el rey Salomón: no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Es lo que aconseja el rey Salomón. ¿En dónde? En Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés 7, versículo 9. Repito, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. O en forma un poco más concisa: no te apresures a enojarte. Muy bien, continuamos y dice así: y la persona será muy cuidadoso en este caso del enojo, para que el enojo no le lleve a esta persona a hacer ningún daño, porque la persona, en medio de su cólera, o movido por su cólera, por su enojo, por su ira, puede hacer grandes errores, grandes pecados. Y así dijeron nuestros sabios de bendita memoria: la persona que rompe a sus vestidos y despilfarra su dinero y rompe sus utensilios en su cólera, esta persona sea en tus ojos, sea considerado ante tus ojos como un idólatra. Es lo que se llama, esa es una frase, una hipérbole. Es una expresión exagerada, de que en castellano se llama hipérbole. Viene a expresar cuán malo es el acto que esta persona hace, de que es como si hubiera hecho una idolatría. Acá dice, lo compara como si hubiera hecho idolatría. No es idólatra, sino es como si hubiera hecho idolatría. Entonces, la explicación es hacer como un instinto malo a una persona, le obliga a expresar su cólera, rompe sus utensilios, rompe sus vestidos, bota su dinero en su cólera. Con el tiempo le dice: hago un pecado. Con el tiempo le dice: haz dos pecados. Al final le dice: adora al ídolo, y la persona adora al ídolo. Significa de que así puede empezar una persona siendo dominado por el enojo, por la ira, y acercarse al campo idolátrico. Luego dice: ¿por qué? Porque así es la forma como el instinto malo, el instinto malo, trabaja con la persona.
hoy día le dice haz esto, una cosa pequeña aparentemente, al siguiente día le dice a la persona ándate, al final de muchos días, ándate o adora a los ídolos, y la persona se va y adora a los ídolos. Y luego dice así, y por esto está escrito en los Salmos, en el capítulo 81, versículo 10. Dice, no habrá en ti Dios extraño, no tengas dioses extraños. Entonces, y como ya dije de aquí, esto es una hipérbole, ¿sí? Luego dice, ahí los sabios dijeron en el tratado del sábado, ¿cuál es el Dios extraño que está en el cuerpo de la persona? Entonces dice, es el instinto malo. Ahora, para entender esta explicación, quiero entender el hebreo. El hebreo dice, lo ye veja. Veja es dentro de ti. O sea, tiene varios significados de la palabra vet. El vet lo que se llama es una preposición. Ese es en gramática, una preposición. Significa en, por o con. Entonces, no habrá contigo Dios extraño. Esa es la forma simple de entender el versículo del Salmo. Pero si uno quiere hacer una explicación un poco más educativa, entonces se entiende la palabra de como decir dentro. O sea, en significa dentro. Entonces, no habrá en ti, contigo, dentro de ti, Dios extraño. Entonces aquí los sabios se preguntan, entonces, ¿qué Dios extraño puede haber dentro de la persona? Entonces dice, ese es el instinto malo. A pesar, diríamos, de que ya dijimos, el instinto malo no es un Dios. El instinto malo es un servidor de Dios. Dios lo creó al instinto malo para que nos ayude a nosotros a elegir, para usar el libre albedrío, y mientras elijamos lo bueno, hagamos cosas buenas mediante la acción, todo lo bueno que hagamos tiene un mérito, tiene un precio, tiene una paga. Pero si no tenemos el mal instinto, no tenemos el instinto malo, ¿sí? Lo que alguien se lo puede llamar como el Satán, es un ángel, es un siervo de Dios, no es un Dios que viene a pelear contra Dios, al contrario, cumple la voluntad de Dios. Sí, solo que para nosotros puede ser malo si es que le damos oído a los consejos malos. Pero si contradecimos al mal instinto y hacemos la voluntad de Dios, a pesar que el mal instinto nos influye y nos atrae, entonces mientras más sea fuerte el mal instinto, nuestras acciones tienen más mérito. Muy bien, entonces para entender diríamos que a pesar que aquí le llama un Dios extraño que está dentro de nosotros, en realidad no es un Dios, es un servidor de Dios. Muy bien. Luego continuamos y dice así, mira de qué forma el mal instinto posee a la persona, se impone a la persona en el tiempo de la cólera. Y así empieza dominando a la persona en el tiempo de su cólera, con el tiempo le obliga a que haga otra transgresión más grave, y al final, como dijo antes ya, le insinúa que sea idólatra, y la persona le obedece porque ya empezó a obedecer al mal instinto. Muy bien, continuamos y dice así. Y dijo Revi, es un gran sabio de la antigüedad, de que este sabio fue el que ordenó a la ley oral lo que se llama las Mishnayot. Dijo así, hay cuatro tipos de conducta o de forma de comportarse en las personas.
Aquí nos habla en el impulso interno con respecto a la cólera. Tenemos el primero, que es fácil de enojar y fácil de calmar. O sea, con facilidad se enoja, pero también con facilidad se apacigua. Entonces, ¿qué pasa? Pierde, o sea, su ganancia que tiene en lo que gana en apaciguarse, lo pierde porque rápido se enoja. O sea, así como se enoja, también se apacigua. Entonces, al principio tiene un defecto, pero ese defecto también desaparece rápido con lo bueno que tiene de apaciguarse rápido. Podemos decir que no es tan malo. ¿Por qué? Porque se apacigua prontamente. Por un lado, es un defecto. ¿Por qué? Porque fácilmente se enoja. Inclusive por un motivo no justificado se enoja. Pero como rápido se calma, el defecto que tiene es casi como queda un poco anulado. Pero como le dije, no es tan bueno esta forma de conducirse. Luego tenemos otra persona de que es difícil de enojarse, pero también difícil de apaciguarse. O sea, no se enoja fácilmente, pero en el momento que se enoja, su ira demora muchas horas o muchos días. Entonces dice, la ventaja que tenía de no enojarse la pierde. La pierde ¿por qué? Porque se va a enojar muchos días. El tiempo anterior se enoja quizás a cada minuto, pero a cada minuto también se calma. Entonces su defecto lo neutraliza, porque es rápido en calmarse. Pero aquella persona de que se enoja con más facilidad y demora en enojarse o en apaciguarse, entonces la virtud que tenía de que se demoraba en enojarse es una virtud. Pero si que se enoja, puede estar días o horas, entonces ya pierde esta virtud, lo que dice acá. Pierde su virtud por el defecto que tiene. Ahora tenemos el tercero. El tercero dice, es una persona que es fácil en enojarse y difícil de apaciguarse. O sea, es un tercer tipo de persona que con facilidad se enoja, pero no se puede calmar. Difícil de calmarlo. Entonces, este tipo de persona es algo malo. Y generalmente es un malvado. O sea, una persona que con facilidad se enoja y es muy difícil de calmarlo y de que se calme, generalmente hace muchas cosas malas, hace muchos pecados, y entonces ya tiene lo que se llama el título de malvado. Y ahora tenemos el cuarto tipo con respecto a la cólera. Una persona que es difícil en enojar y se apacigua con rapidez. Fácil de apaciguar. Entonces aquí tiene dos virtudes. La primera virtud, de que no se enoja con facilidad. Y si se enoja quizá después de mucho daño que recibe. Pero si se enoja, también con facilidad. Al contrario, con facilidad se apacigua. Entonces esta persona es un piadoso. Esto está aquí en lo que se llama el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot, en el capítulo 5, en la Mishnah 11. Muy bien. Continuamos este estudio y dice así. Y estos cuatro tipos de medidas o de conducta se dijeron en contraposición al justo.
O sea, así como dijimos cuatro tipos, ahora hablamos del justo. El justo dice también tiene cuatro tipos, cuatro formas de comportarse con respecto a la cólera. Cuando la persona se enoja con otras personas, sea personas, o sea porque hizo algo malo, en cosas negativas, en asuntos de Torah o en asuntos mundanos. Entonces dice, esta persona no se enoja contra ellos con facilidad, pero también, o sea, e inclusive contra los que hacen contra los que hacen pecados y contra los que le hacen daño, es difícil también de enojar. Entonces aquí nos habla de una persona que es justa. Antes nos hablaba de un piadoso. Una persona que es justa significa que no hace daño a los demás. Supongamos, dice, que esta persona que es justa se puede enojar de vez en cuando contra una persona, contra personas buenas, o personas, diríamos, que se porten mal, o personas, diríamos, que hagan algo que le contraríen su voluntad en asuntos mundanos. Entonces esta persona que es justa, a pesar de que se puede enojar, ¿sí?, es muy difícil que se enoje contra los que hacen iniquidades, contra los que hacen pecados. Y en el caso que se enoje contra los pecadores, fácilmente se apacigua. Entonces, que así lo hace, dice, con los pecadores, ese justo, entonces ya no es tan bueno que digamos. ¿Por qué? Porque aquí dice, contra cualquier persona que hace un error, no se enoja. O se puede enojar, pero contra los malos casi no se enoja. Y si se enoja, se calma rápido. Entonces es como alguien, diríamos, que está sobornando la maldad. O sea, está siendo cómplice de la maldad. Entonces esta persona justa ya no es tan bueno que digamos. Es lo que nos quiere decir aquí el libro. Entonces significa, diríamos, que una persona que es justa, que no hace daño a otros y que le gusta la justicia, entonces debe aprender a enojarse también con los que hacen iniquidad y no apaciguarse fácilmente con la maldad. Es lo que ya dijimos, de que todas estas fuerzas anímicas tienen su lado bueno y tienen su lado negativo. Entonces aquí el lado bueno de la cólera es que no se enoje con las personas que hacen bien, que no se enoje en las cosas mundanales. Cuando no le hacen un favor, o cuando alguien rompe un plato, cuando alguien bota un poco de agua al piso, ¿sí?, se equivoca. Y eso no es una maldad, son cosas mundanales. O quema la comida la esposa, se descuida, se quema la comida, ¿sí? Entonces aquí la persona no hay por qué se enoje. Y si se enoja ya puede destruir. Pero ¿qué pasa con un pecador? Un pecador que hace pecados, hace mucho daño. Y si esta persona también se porta igual, no se enoja con el pecador, y si se enoja, se calma rápido del pecador, o sea, perdona los pecados, perdona las iniquidades con facilidad, significa que esta persona está incentivando el pecador. Está incentivando el pecado y ya no es bueno. Es lo que dice acá con respecto al justo. Entonces, significa, diríamos, de que cuando hay un pecador, antes ya vimos de que hay que aconsejarle en forma amable, con mucho amor. Pero si ya el pecador es lo que se llama, vuelve a su conducta mala,
lo que se llama en castellano contumaz y rebelde, llega el momento que la persona, diríamos, tiene que encolerizarse o tiene que odiar. Y aquí puede ser algo, diríamos, escandaloso, ¿sí? Pero no, es algo bueno. Como ahí dijimos, el odio es malo, el odio también es bueno. Aquí también, el enojo es malo, malísimo, pero hay enojo que también es bueno el enojo. Y aquí nos habla de ese enojo bueno. Entonces que la persona debe enojarse contra los malvados y que no se calme fácilmente con los malvados, salvo que se arrepienta. Si el malvado se arrepiente, claro que tiene que apaciguarse rápido. Y luego nos habla acerca de un justo que se enoja con los justos y es difícil de calmarse con los justos. Pero con el malvado, al malvado le tolera, al malvado le soporta. Si hay un malvado, no se enoja con el malvado, le tolera, ¿sí? Pero con el justo se enoja rápido y no quiere perdonar al justo, no se apacigua con el justo. Entonces esta persona que es así, aunque aparentemente sea justa, es un malvado totalmente. Eso puede ver así personas que aparentemente son justas o buenas, que no se enojan, dice, con el malvado. Toleran al malvado, le toleran, le soportan, le perdonan, pero con un justo, con un piadoso, se enojan con él y no le perdonan, y no se apaciguan. Eso significa que aparentemente que es justo esa persona, es un totalmente malvado. Muy bien. Continuamos y dice así. A pesar de que el enojo, la ira, la cólera es algo muy malo, cuando lo posee la persona, cuando la persona lo expresa hacia afuera, de todas formas, la persona necesita conducirse consigo mismo en ciertas ocasiones en forma de ira. O sea, la persona tiene que usar en ciertas ocasiones esta emoción de la ira. Esa es la regla que ya dijimos. Todas estas fuerzas anímicas que Dios lo creó para que nos ayuden en nuestro camino del bien, en esta vida, en este mundo que tenemos el cuerpo material, son neutras. Depende del uso. Solo que hay fuerzas como la cólera y el orgullo y la crueldad, que su uso más generalizado es negativo, es destructivo. Y por eso que nos advierte. Pero hay momentos de la vida para cumplir nuestra función. Hay que usar la cólera, hay que usar la venganza, hay que usar la crueldad, ¿sí? Hay que usar el orgullo. En este caso de aquí la cólera, dice, hay momentos que la persona tiene que usar la cólera. Pues son momentos muy se puede decir, menores, muy pequeños en la vida. Aquí nos da el ejemplo. Por ejemplo, para corregir a los malvados y para infundir el temor a sus hijos de que se porten bien. Y a los alumnos, porque si el maestro, hablamos de los alumnos, los niños, o también puede ser que sean un poco jóvenes. Eso ustedes lo pueden ver cuando una persona tiene el oficio de ser un docente, un maestro, un profesor, lo que se llama. Y si los alumnos en el aula no respetan al maestro, no van a aprender. Entonces aquí es la sabiduría, cómo darse a respetar en el aula. No todos lo pueden hacer. Yo he visto aquí en Jerusalén, cuando estudié así para docencia también, y varios alumnos que
quisieron imponer orden, disciplina con dureza, con cólera. No pudieron. Porque el alumno sabe que el profesor no puede castigar a ellos. Entonces se burlan, se ríen. Y si se enoja el profesor, ellos también se burlan más. Eso pasa en nuestra sociedad. De eso quizás entonces quiero hablar aquí antes de terminar. Aquí nos habla entonces en tiempos antiguos que la sociedad lo permitía. O sea, las leyes del Estado, las leyes sociales y políticas lo permitían, inclusive lo incentivaban. ¿Qué incentivaban? De que el padre, el maestro, castigue al alumno. ¿Sí? Hoy en nuestros días es al revés. Hay los derechos del niño, hay los derechos del ser humano, que el ladrón tiene más derechos que una persona decente. ¿Sí? El corrupto tiene más derechos que una persona decente. Entonces, hoy no se lo puede aplicar esto así. Si alguien lo aplica, entonces va a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene, diremos, que comportarse según las leyes de ese Estado? Entonces, pero la cólera aquí no es castigo. Aquí hablamos de lo que dicen en Proverbios: aquel que ama a su hijo amanece a castigarlo. O para castigar al hijo tiene que encolerizarse o usar un poquito de crueldad. ¿Sí? Entonces, estos consejos no se pueden usar así en cualquier estado político hoy en nuestros días, salvo que el Estado lo permita. Hay estados que lo permiten. Por ejemplo, hay estados árabes de que en estos días, en Arabia, en Persia o en Indonesia, al ladrón le cortan la mano, a la adúltera le cortan las orejas o la nariz. Para ellos es legal. En esos países se puede usar. Pero en los países occidentales, donde hay los derechos humanos, en donde el criminal tiene más derechos que el hombre decente, ¿sí? En donde hay los derechos del niño, no se puede hacer esto. Entonces, ahí diríamos, hay otra forma de imponer orden. Entonces, pero por lo menos el uso de la cólera aquí está permitido para imponer cierto orden y cierto temor en los hijos y en los alumnos. Pero como digo, también aquí, esto de aquí es un campo muy amplio, cómo educar a los hijos y a los alumnos. No hay una regla general. Va a depender entre alumno y alumno y entre hijo y hijo, porque todo ser humano es diferente a otro ser humano. Hay alumnos que con facilidad aprenden cuando el profesor se enoja con ellos. Hay alumnos que con facilidad aprenden cuando reciben un castigo o una reprensión. Pero hay alumnos de que peor se empecinan, peor se encaprichan si es que el profesor se enoja con ellos o les reprende o les riñe. Lo que se llama en castellano son rencorosos y vengativos. Entonces, con este tipo de hijos, con este tipo de alumnos, no se puede usar aquí este castigo. Cuanto más en esta situación actual. Porque este alumno o este hijo tiene rencor por lo que fue castigado, aborrece a su padre, aborrece a la Torá, aborrece a Dios, aborrece al bien. Cuando este hijo sea mayor, se va de la casa y se vuelve un corrupto, rencoroso y vengativo. Entonces, ¿quiere saber cuándo usar la cólera? ¿Quiere saber cuándo usar el castigo inclusive de palabras? O lo que se llama inclusive castigos de privarle al hijo algo. Estos castigos se pueden usar hoy. Privarle por ejemplo, una sonrisa al hijo ya es un castigo. Privarle un vestido, un regalo al hijo ya puede ser un castigo, o al alumno. Pero castigos físicos, en los países que está prohibido, no se pueden hacer. Pero inclusive los castigos así de privarles una sonrisa o un beneficio al alumno o al hijo, quiere mucho cuidado. Si el hijo es resentido, o el alumno resentido y rencoroso y vengativo, no se puede hacer esos tipos de educación. Como les dije, es un tema muy amplio, y eso es un paréntesis que estoy haciendo, porque aquí hablamos de el
el enojo, la ira, la cólera. Y nos dice que hay momentos en que es positivo el uso de la cólera, del enojo y de la ira, cuando uno tiene que enojarse contra los malvados para corregir al malvado de que es un contumaz, porque antes nos dijo ya, quiere mucho cuidado. Al principio se empieza aconsejándole con buenas palabras, con buena cortesía, con amor, pero si el malvado es contumaz, ¿sí? Basta con 3 veces, pero si él tiene poder, aquí hablamos de alguien que tiene poder de influenciar, tiene poder político o poder económico y puede influenciar. Pero si el malvado ya, digamos, es fuerte, y él, aunque se enoje, no le va a influenciar en nada, es una locura seguir enojándose, es una locura seguir reprendiendo. Comprenden, aquí el caso es bien complejo. No es así como matemáticas, 1 y 2 son 3 y se acabó. No. A veces 1 y 2 pueden ser 5, 1 y 2 pueden ser 10, porque va a variar según la situación. Muy bien. Luego dice así. Parece que entonces el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algunos han preguntado aquí por WhatsApp, en los grupos de Musar. Voy a tratar de responder algunas preguntas que se han hecho. Muy bien. Un momento. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con la cólera y con la educación que hemos hablado. Cuando a veces hay una persona en la familia de que se tiene un mal comportamiento, y el comportamiento es pésimo, o sea, es lo que se llama insolente, descarado, irrespetuoso, colérico, insulta, humilla al padre o a la tía o a los hermanos, y el padre él quiere corregir. Eso ya hablemos entonces de que todo, diríamos, todo tiene que analizarse en forma particular. No hay una regla general. Si está en un país que le permite el castigo, puede usar el castigo, pero el castigo tiene que ser sin dejar señas, o sea, sin dejar heridas en la persona. No se puede cortar la mano, ni las orejas, ni castigar con una vara que rompa la piel. ¿Sí? Aquí hablamos de los niños o del alumno, sea en el hogar o en la escuela. Pero si los estados ya lo prohíben, entonces ni eso se puede hacer. Entonces lo que nos queda aquí es la otra herramienta. Hay herramientas, diríamos, del castigo, de privarle de algo al hijo o al alumno. Que se le priva del cariño, se le priva de algún regalo, se le priva de algún vestido, y para eso quiere ser cruel. Si alguien no es cruel, no puede hacer esto. Y el otro principio es que el hijo tiene que ser blando, el hijo tiene que ser suave, pero si el hijo es duro, rencoroso y vengativo, no se puede usar esto, ni esto se puede usar. Porque el hijo se va a dar cuenta, el niño se va a dar cuenta, el alumno se da cuenta que el maestro o el padre están castigándolo, y el hijo peor se empecina, peor se vuelve terco, y empieza a tener rencor, empieza a aborrecer, empieza a odiar al padre, al maestro, a la Torá, a los mandamientos, al orden, y eso no es el camino. Entonces cada uno tiene que ser sabio para analizar. Si tiene así un hijo rebelde, descarado, de que el enojo o la reprensión o la ira no lo domina, no lo reprime, no lo educa a este hijo o a este alumno, a este familiar, al contrario, lo hace más terco, entonces la solución es simplemente lo que se llama soportar. Y aquí sí, diremos, hay una frase de que lo dijo Hirohito, el emperador de Japón.
hay momentos de que el hombre tiene que soportar lo insoportable. Y esto es válido para cualquier pueblo, para cualquier sociedad. Hay momentos, diríamos, de que están, se puede decir, es tan malo lo que vemos, es algo, diríamos, tan reprensible, tan deplorable, ¿sí? Pero no tenemos fuerza moral, ni hay forma de aconsejar ni corregir a los demás. O sea, y en el caso que lo hagamos, no produce nada constructivo, sino destruye al que corrige y destruye a los demás, a la sociedad. Cuando la sociedad lo prohíbe, cuando el gobierno lo prohíbe, o cuando el hijo es vengativo y rencoroso, entonces no hay ningún buen producto en esa corrección fuerte. Entonces la solución es sufrir lo insufrible, soportar lo insoportable y esperar lo mejor. Esperar que haga un milagro, nada más. Y a veces no sucede así. Entonces toda la vida hay que soportar esto, ¿sí? Entonces, y que hemos llegado a este caso, vamos a ver entonces, sí, para terminar eso porque es importantísimo esto. En el Talmud nos cuenta una historia. Digo yo sin nombre del sabio que participa en esta historia. Un sabio talmúdico tenía una esposa, de que esta esposa tenía un carácter muy colérico y muy vengativo. Por algún motivo trataba de hacerle la vida amarga a este sabio. El sabio se iba a estudiar, a la yeshiva, a la casa de estudios, regresaba y esa mujer le esperaba con una comida, pero una comida que él no apreciaba. Ella siempre quería fastidiarlo y le preguntaba, ¿qué comida quieres? Él le decía, entonces hoy quiero arroz. Ese día le preparaba frijoles. ¿Para qué? Para contrariarlo, para enojarlo. Al siguiente día le preguntaba, ¿qué quieres? Él decía frijoles y ella le preparaba arroz. Y siempre era todos los días. Tenía un hijo. Ese hijo le dice, papá, esta mujer te hace la vida imposible. ¿Por qué no te divorcias de esta mujer? El sabio grande le dice a su hijo, le dice, claro que esta mujer me hace la vida imposible. Todo el tiempo trata de enojarme, de amargarme la vida, pero tiene cosas buenas. ¿Cuáles cosas buenas tiene para conmigo? Por lo menos me prepara la comida, aunque sea una comida que él no quiere. ¿Qué más? Le cuida la casa hasta que él regrese de la casa de estudios. ¿Qué más? Le da hijos. En mérito a esta mujer, por medio de ella tiene 1, 2, 4 hijos. Entonces dice, hay varios motivos para que le tenga aprecio, para que le tenga gratitud a esta esposa. O sea que aquí viene de soportar lo insoportable y aquí va a ser toda la vida. Este sabio no quiere divorciarse de esta mujer, a pesar de que todos los días le lleva a la contraria, le enoja, no le hace su voluntad. ¿Pero por qué? Porque lo aprecia a ella por algo bueno que ella hace. Le prepara la comida, le cuida la casa, le da, ¿qué más? Le da hijos. Algo bueno ha hecho. Pero tiene que soportar lo insoportable. Y el hijo no, y ni siquiera el hijo puede soportar. Entonces le dice al padre, pero por lo menos engáñale. Si tú quieres que ella te prepare frijoles, dile que te prepare arroz y te va a preparar frijoles. Si tú quieres que ese día te prepare arroz, dile que te prepare frijoles y te va a preparar arroz, que es lo que tú quieres. Y así no vas a sufrir. Se le dice, no puedo mentir.
no quería sacar de su boca una palabra que no es real, o sea, que él no siente. Entonces esta persona tenía un gran grado de espiritualidad, pero le tocó una esposa que le amargaba la vida y no había forma de corregirla, ¿sí? Quizá ni con reprensiones, ni con consejos, ni siquiera él quería divorciarse de ella. Entonces ahora él tenía que aprender a soportar lo insoportable. Muy bien, vamos a ver entonces que hay otra pregunta. ¿De qué manera se puede controlar efectivamente la ira? Entonces esta pregunta se han hecho ya varias veces, ¿sí? Voy a responderlo porque eso es una pregunta importante y todos tienen derecho a saber. Quizás algunos no han estado, o si han estado quizás uno se olvida. Entonces, cuando estudiamos en el libro de Moshe Ben Maimón, Ramban, el Rabbi Moshe Ben Maimón, entonces él dice así: un consejo para dominar el orgullo y la ira. Él tiene que ir a sitios donde le causan enojo, tiene que ir a sitios donde le provocan. En esos sitios que le provocan, él tiene que ir con la decisión de no hablar. La primera vez que se va a sufrir. La primera vez que se va, le provocan el enojo y él tiene que apretar los dientes y no hablar. La segunda vez sufre menos, la tercera sufre menos. Después de varias semanas, varios meses, años, ya se acostumbró. Se acostumbró a recibir insultos y no encolerizarse, o por lo menos no responder. Se acostumbró a sufrir humillaciones y no responder. Por lo menos no responder. Porque una cosa es encolerizarse y la otra responder. Una persona puede tener cólera, puede tener enojo, pero no lo expresa. ¿Sí? Entonces, pero si ya no lo expresa, entonces significa que va dominando su ira, su enojo. Y el otro consejo es de Rabbi Moshe Ben Nachman, que le escribe una carta a su hijo y le dice: para librarte de la ira, lo que tienes que hacer es hablar con toda persona en forma tranquila y despacio. ¿Sí? 2 reglas. O puede ser 3. Hablar con cualquier persona, sea grande, sea pequeña, sea noble, sea humilde, sea tonta, sea sabia, con cualquier persona, en el mismo tono y con la misma velocidad calmada, suave y calmada. Dice, si tú te acostumbras a hablar así, con cualquiera y en cualquier lugar, no vas a llegar a la ira, al enojo. Salvo quizá en casos muy graves, uno podría enojarse. Esa es la respuesta para esta pregunta: de qué manera uno puede controlar efectivamente la ira. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver si hay otras preguntas. Sí, que hay una pregunta. Golpeaban con puertas con balones de fútbol, aunque yo no me molesté. Para los chicos para que se pusieran mal de la organización, pero los padres sumisos hasta que llega un momento de retarlos a golpes y a hablar de forma grosera de mi parte. Empezaron a tranquilizar a todos mis familiares en ese momento y ahora se ve claramente que ellos me dicen un fraude con la casa que sí. Entonces alguien cuenta aquí cómo él se pudo poner orden a unos familiares o vecinos de que le hacían daño con golpes de pelota a su puerta. ¿Sí? Entonces, de que dice, golpeaban su puerta con balones de fútbol. Aquí sí quiere análisis. Quizás lo hacían sin intención o quizás lo hacían con intención. Si una persona hace esto con intención, significa de que es un poco malvada ya. Entonces lo que usó aquí esta persona fue usar la cólera, es lo que dice acá. Si es un malvado, entonces usa la cólera.
y surtió efecto. O sea, la cólera tuvo un buen producto, tuvo un buen resultado y se tranquilizaron. Entonces, aparte de eso, también uno puede usar la policía, los jueces, una demanda judicial, y también puede usar así como él hizo la cólera. Pero a pesar de eso, también quieres usar la cólera, pero controlado, para que no vaya a cometer algún error. Sí, alguien también pregunta si es correcto enojarse en algunas situaciones para imponer respeto. Sí, es lo que dice, lo que dijimos. Todas estas fuerzas anímicas tienen su lado positivo y lado negativo. Eso es lo que ya dijimos. La cólera, el orgullo, su uso más grande es negativo. Es por eso que nos aconseja Rabbi Moshe ben Maimón de que hay que apartarse mucho de la cólera y el orgullo. Pero hay casos necesarios de que uno debe usar la cólera y debe usar el orgullo. El orgullo dijimos que hay que usarlo solo para enorgullecernos por andar en el camino de Dios, nada más. O sea, no hay motivo para enorgullecernos por lo que sabemos, porque lo poco que sabemos no es gran cosa, y lo que sabemos no es tan perfecto. Tampoco hay que enorgullecernos por un mandamiento que hacemos, porque lo bueno que hacemos no es tan bueno que digamos. Y así, el dinero también no es gran cosa, no es una cosa buena, puede ser buena o mala el dinero, depende. Entonces, y las virtudes y los méritos, los dones que uno tiene, su inteligencia, su memoria, su capacidad, su habilidad financiera, su capacidad de hablar, su capacidad de convencer, ¿sí? O su belleza física o espiritual, son dones que Dios les regaló, Dios nos regaló. No hay por qué enorgullecernos por eso. Y si alguien dice, pero yo he hecho algo, he aprendido, tengo una profesión, he construido, tengo dinero, tengo fama, esas capacidades que lo aprendió, también no hay motivo para enorgullecerse, porque claro que él lo sudó, lo aprendió, lo sufrió, pero no es tan perfecto que digamos. Entonces, el motivo no está 100% justificado para enorgullecernos por ello. Pero de haber un motivo justificado para estar orgullosos es simplemente por andar en el camino de Dios. No por practicar, ni por saber, sino por el simple hecho de andar, de conocer el camino de Dios. Porque si no nos enorgullecemos de andar en el camino de Dios, estamos a un paso de abandonarlo. Una persona que se avergüenza de ser siervo de Dios, una persona que se avergüenza de ser obediente a Dios, estudiar la voluntad de Dios, está a un paso de abandonar la Torá, el Pentateuco, los mandamientos. Entonces ahí hay que estar orgulloso por el simple hecho de andar en el camino de Dios, nada más. No por saber y no por practicar, sino por conocer y andar en el camino de Dios. Ya, muy bien. Entonces, igual es con la cólera. Como ya dijimos acá, para corregir al malvado, que es malvado que no se reprime con una corrección amable y amorosa. O también para corregir a los alumnos y a los hijos cuando ellos necesitan temor para que haya lo que se llama disciplina. Pero quiere mucho cuidado si es que el hijo es rencoroso y vengativo o es mayor de edad. Entonces él puede responder, puede insultar al padre. Aquí no se puede usar el enojo o ese castigo, aunque sea de palabras. Sí, alguien pregunta con respecto a un adolescente. El adolescente sí quiere mucho cuidado porque él es mayor. No quiere castigar al adolescente. El niño, que tiene quizás 10 años, 11 años para abajo, puede haber un castigo si es que el Estado lo permite. Pero un castigo, como digo, que no deje huellas. Y debe ser un castigo solamente por amor. No porque tiene cólera, no porque quiere vengarse, no porque está resentido por la acción del hijo, sino por beneficiar al hijo o al alumno. Y eso el niño lo siente. Muy bien. Ahora, si es que él tiene un adolescente que no obedece al castigo, entonces tiene que usar otras reglas, otros métodos. El método puede ser aquí el hablarle a la conciencia, o sea, la lógica.
explicarle. Y si no tiene mucha capacidad lógica el adolescente o el joven, entonces lo que tiene que hacer es simplemente dar lo que se llama amor sin ningún interés. Hablamos de padres. El padre tiene que expresar amor a los hijos, amar a los hijos sin ningún interés, simplemente porque es su hijo, porque es una criatura de Dios, hay que amarlo. Pero por otro lado, si es malvado, hace mal, tiene que decirle es malo. Pero no con odio, no con rencor ni con venganza, porque es una criatura de Dios, es una criatura de Dios y también es su hijo, debe amarlo. Doblemente, por ser un prójimo y por ser su hijo. Entonces, inclusive la reprensión no debe ser con odio al hijo ni al alumno. Y la cólera también no debe ser odio. Y los hijos y los niños se dan cuenta cuándo es odio y cuándo es por su beneficio. Y si eso no tiene resultado, entonces llegó el momento, como ya dije, de soportar lo insoportable y esperar un milagro. Y esto sucede. Sucede el milagro y también sucede, diríamos, de soportar lo insoportable. O sea, hay muchas familias grandes, justas, piadosas, sabias, bondadosas, que tienen hijos malos. Por más que los han educado bien, por más que los han reprendido, por más que han tratado de convencerles, no han podido. Y eso inclusive vemos en el Pentateuco. Tenemos dos hijos de un mismo padre y de una misma madre. Esaú y Jacob, hijos de Isaac y de Rivka. Dos justos. Tienen dos hijos y uno sale obediente y el otro sale lo que se llama así, uno que anda por las calles. Entonces, si así pasó con los patriarcas, puede pasar también conmigo, con ustedes. O sea, puede pasar. O sea, no se desesperen. Hay que tratar de, a su último momento, de emplear la educación. Y lo importante en estos casos es amarlos. Aunque los castigos los corrige, debe seguir amándolos mucho y esperar que haya un milagro, si es que no hay otra forma ya de corregirlos. Muy bien, entonces nos detenemos acá hasta la próxima ocasión y les deseo que tengan una buena semana, que Dios les bendiga y les guarde, y hasta la próxima oportunidad. Shalom, shalom.